¿Esos contratos que se firmaron en festivo fueron consultados con usted? Un reporte del estado de SECOP de que el fin de semana esa instrucción no fue atendida. Que no deja de faltar un poco como de rigor en el ejercicio. La decisión de modificar ese trazado y la tipología nos iba a enfrentar a 7 años sin metro. Efectivamente, el tiempo me dio la razón. Don William Camargo, él es nuestro nuevo ministro de la Infraestructura. Primero que todo, felicitarle, desearle muchos éxitos y agradecerle que esté esta mañana en la W. Señor ministro, buenos días. Julio, buenos días a Lucas, a Joana y a Cristian y a todos los oyentes de la W. Pues ministro, es muy prematuro usted ahorita comenzarle a pedir cuentas sobre las carreteras que no están funcionando o sobre los planes de infraestructura que tiene en su cabeza, pero había una hoja de ruta del gobierno y del anterior ministro que usted reemplaza. ¿Esa hoja de ruta se mantiene en su esencia? ¿Algún cambio importante va a pasar? Pues digamos que hice parte, como lo sabe Julio y los oyentes, del equipo de infraestructura. Yo estaba a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, hacía parte obviamente del sector transporte, y los contenidos del plan de desarrollo pues fueron construidos obviamente con el equipo de la ANI, con el equipo de las entidades adscritas, y son obviamente de conocimiento. Hay obviamente una reorientación y tal vez acelerar algunos de los portafolios, pero como lo dice Julio, en la esencia seguimos manejando los planteamientos del programa de gobierno del presidente Petro y los temas orientados hacia caminos comunitarios para la paz, el tema aeroportuario para fortalecer la apuesta por el tema turístico y obviamente todo el componente férreo, que tiene un portafolio muy importante que estábamos desarrollando y vamos a seguir obviamente impulsando desde el Ministerio en la Agencia Nacional de Infraestructura. Señor ministro, usted dio una instrucción al instituto que maneja una buena parte, si no la parte más importante del presupuesto, que es Invías, para las vías del país. Momentico, yo quiero mirar. Así es de que paremos todo y miramos. Eso lo entendí yo así. Pero ayer supimos y nos llegaron copias de las actas que domingo y lunes festivo, 1 de mayo, siguieron firmando contratos. La página del SECOP estaba caída, pero se filtraron algunos contratos, no sé exactamente cuántos, hablan de 20, de 30, había 90 en fila que usted había ordenado suspender, yo no digo que cancelar, para mirarlos, y el afán, da la impresión desde afuera, continuó en festivo. ¿Esos contratos que se firmaron en festivo fueron consultados con usted? Pues Julio, efectivamente, cuando fui nombrado ministro designado ese mismo día, en la tarde tal vez con el señor ministro saliente, el doctor Guillermo Reyes, en la reunión yo solicité que se considerara suspender los procesos que estaban en camino a SECOP, o que estaban inclusive colgados en SECOP, para que pudiera efectivamente hacer la revisión. Esa instrucción efectivamente salió del chat de los equipos directivos y se transmitió así a los diferentes directivos que hacen parte del sector transporte. Ayer efectivamente nos enteramos, pues justamente por el tema de medios y también porque hemos pedido un reporte del estado de SECOP de que el fin de semana esa instrucción no fue atendida. Digamos que ahí estamos nosotros haciendo las indagaciones. Yo espero el día de hoy encontrarme con el director de Envías. Tengo una reunión ahora a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, no, a las 6 de la mañana, en unos pocos minutos, 7 de la mañana, perdón, con el equipo de Envías, y quiero consultar qué fue lo que pasó, porque efectivamente mi intención era revisar la pertinencia de esos contratos, el proceso en el que estaban y la etapa, y a partir de allí tomar decisiones pues un poco en la línea de ser cabeza del sector y empezar a orientar los destinos del Ministerio de Transporte y las entidades adscritas en los próximos años. Ministro, ni más faltaba que usted no puede señalar, acusar o plantear una situación irregular sin ninguna prueba, sin ningún fundamento. Pero al menos usted no coincide con algunos, conmigo, que es muy extraño el afán de firmar contratos que usted había pedido suspender un 1 de mayo.
Sí, digamos que no deja de faltar un poco como de rigor en el ejercicio. Uno solicita como ministro entrante que algunas decisiones se pospongan con la intención de revisarlas y realmente uno encuentra allí una ruptura de la confianza que tenía uno en ese equipo que venía trabajando al frente de la dirección de las entidades del sector. No fue solamente en el Invías, también estamos revisando en otras entidades qué situación se presentó y sobre eso pues en su momento las investigaciones determinarán si las instrucciones se acogen, si en los comités esas instrucciones bajan efectivamente a los equipos encargados de materializarlas y sobre eso pues se establecerán las acciones correspondientes, Julio. Ministro, justamente desde el Invías también surgió otro interrogante en los recientes días y es sobre el contratista Pedro Contecha. Allí pues efectivamente usted sabe toda la polémica que se ha generado con este contratista, sin embargo en los recientes días también nos llegaron denuncias que le habían entregado nuevos contratos del Invías, a pesar pues que la orden en el cambio de jefe del ministerio era que esto no ocurriera. ¿Usted sabe qué ha pasado con este contratista? Bueno, pues digamos que no tengo todavía el conocimiento del detalle de los contratos que venían en proceso de ejecución o en proceso de adjudicación. Yo la instrucción que di fue efectivamente suspender para revisar los contratos. En ningún momento sugerí que un contratista determinado no pudiera acceder a las oportunidades de pluralidad, concurrencia que existen en la contratación pública. Y esperaré, digamos, la información correspondiente para evaluar. Digamos que en la práctica los procesos de contratación surten unas etapas en páginas oficiales y adicionalmente son procesos en curso que en algunos casos no pueden suspenderse o tienen plazos establecidos para su adjudicación. Habría que mirar en cada caso qué sucedió, indistintamente del contratista que esté al frente de la intención de participar en contratos con el Estado. Ministro, su llegada al sector de transporte pues genera movimientos dentro del mismo. Entonces usted sale de la ANI, pasa al ministerio, queda la vacante en la ANI, sale el director del Invías, pero poco se ha dicho sobre la Aerocivil. El director de la Aerocivil, que además pues tiene un sello de uno de los partidos que ahora va para la independencia. ¿Habrá cambio en la Aerocivil? Pues digamos que lo que yo puedo decir al respecto es que la primera reunión que tuve fue justamente con el doctor Sergio París, a quien conozco desde la época que trabajamos con el doctor Gustavo Petro cuando él era alcalde de Bogotá. Con Sergio pues nos une ese conocimiento de hace muchos años, bueno, muchos años no, realmente fue cuando el presidente fue alcalde y en su momento él era el director de Transmilenio, gerente de Transmilenio. Luego volvió nuevamente a la Aerocivil. Conozco a Sergio, digamos, desde esa época, sé que es una persona solvente, técnicamente muy soportada pues en su trayectoria en la Aerocivil y frente a eso, pues lo que yo voy a evaluar es justamente el trabajo que hay alrededor de la entidad, los eventos que se han presentado, digamos, como afectaciones a servicios en el tema de algunas aerolíneas y adicionalmente el estado de la gerencia pública frente a la Aerocivil, pero digamos inicialmente frente a la Aerocivil no tengo yo una intención diferente a evaluar y sobre esa base tomar alguna decisión respecto a la permanencia o no del doctor Sergio al frente de esa cartera. Señor ministro, hace meses volvió a surgir el debate sobre si se debía soterrar o no la primera línea del metro de Bogotá. Ahí hubo un tiro y afloje entre el gobierno nacional y el gobierno distrital y se hicieron unas mesas de trabajo. Finalmente, ¿qué va a pasar con esa primera línea del metro? Digamos que allí lo que efectivamente en su momento se revisó con la alcaldesa y también en la perspectiva de entregarle a Bogotá el mejor proyecto de metro posible, fue justamente evaluar el estado de avance del proyecto, conocer también las posibilidades o las alternativas de poder soterrar una parte de ese corredor. Eso obviamente dependerá de una evaluación beneficio-costo y de una decisión que en últimas no está atada solamente a la alcaldía de Bogotá y al señor presidente, sino también a la anuencia eventualmente del concesionario que está al frente de esa obra. Pero no hemos desechado la posibilidad de que Bogotá tenga un mejor metro. Al respecto, digamos, las alternativas de las últimas líneas que ha desarrollado en factibilidad Bogotá, como la línea 2 y la línea 3, siempre se han sugerido subterránea y no deja de ser, digamos, algo anecdótico que la primera línea, que en su momento también sugería un trazado subterráneo, cambiara completamente su tipología, con unos impactos urbanísticos que pues para nadie son desconocidos. Yo en la práctica hice parte del equipo que estructuró esa primera línea, conozco las bondades del proyecto que en su momento se diseñó y digamos que fui en su momento también crítico
de la postura que planteó la administración entrante frente a la modificación. Yo inclusive lo argumenté en alguna nota de prensa, que la decisión de modificar ese trazado y la tipología nos iba a enfrentar a 7 años sin metro. Efectivamente, el tiempo me dio la razón. Señor ministro, pues no pararíamos acá a hablar de las aerolíneas de bajo costo, del futuro de Viva, de Ultra, de la situación con Avianca, pero yo creo que no sería justo con usted atropellarlo de preguntas cuando usted hasta ahora está llegando a su despacho y se encuentra con un primer inconveniente, diría yo. Es que en el Invías firmaron una cantidad de contratos que usted pidió que por ahora no se firmaran. Ministro, muchos éxitos y aquí a sus órdenes. Gracias, Julito, y muchas gracias por el respeto del tiempo. Tal vez el activo más valioso que tenemos y que lo desperdiciamos a veces en congestión y en falta de programación de nuestros recorridos cotidianos. Buen día a todos los oyentes y muchas gracias. Buen día. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.